Esto es Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. En el marco del Mes de la Mujer conversaremos con la jueza y doctora en Derecho Virginia Ginares acerca de la violencia basada en género desde el ámbito jurídico. Virginia, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí. Bueno, para comenzar, contanos cuáles son los avances normativos de la legislación uruguaya acerca de la violencia basada en género. Si uno mira lo que hoy tiene, puede seguir encontrándole defectos, porque como todo producto humano es perfectible. Pero si miramos hacia atrás históricamente, tenemos que hasta la mitad del siglo XX prácticamente las mujeres no tenían derechos civiles. Entonces, de ahí hemos evolucionado en términos muy acelerados, haciéndonos eco de los avances en otros países y de las necesidades propias del nuestro. Pero veamos, en principio, cuando se empezó a concebir la violencia, solo se hablaba de violencia doméstica. No tenía género, era algo que solo pasaba en un lugar y entre personas que tuvieran vínculo. Y así salió la primer ley, la vieja ley sobre violencia doméstica. Después se vio con el tiempo que una ley genérica, aunque voy a repetir la palabra por género, pero digo que esa ley tan como dirigida a un grupo indefinido de personas no ponía el acento en que hay una relación de poder diferente dentro de todas las familias donde en general varón es el proveedor y eso determina que la mujer que se dedica normalmente o históricamente a los cuidados quedaba sometida a ese poder intrafamiliar. Entonces, los saltos han sido importantes. A nivel de los niños, lo mismo. Partimos de niños que eran objeto. Llevó un tiempo que fueran vistos como sujeto y con derechos. Nos llevó mucho tiempo después pensar que necesitaban abogados, que no bastaba que papá y mamá tuvieran abogados, sino que los niños también. Entonces yo creo que a medida que se profundiza en el tema, que es muy complejo, se empieza a ver cómo el derecho necesita constantemente revisar su fuente, revisar de lo que se nutre y ver la realidad que hoy tiene. ¿Son avances totales o digamos estamos en el mejor momento? No, pero no podemos desconocer que en el 46 ninguna de nosotras hubiera podido determinar su domicilio. Y hoy estamos, 60 años después, en una situación diferente donde se reconoce que hay diferencias, que hay discriminaciones que provienen del hecho de ser mujer. Y yo sé que esto es un tema que puede ofender a los varones pensando que es una contraposición entre como una guerra, pero no es así, es solamente ver la realidad y entenderla. De la misma manera que el derecho laboral tuvo que evolucionar de pensar que era un contrato paritario entre dos, a darse cuenta que hay uno que tiene más poder que el otro y por eso se vuelve tuitiva con el trabajador. Entonces creo que sí que ha habido avances, muchos y muy interesantes, y además puso el tema sobre el tapete, porque era algo de lo que no se hablaba, ¿no? Nos decías que la ley cambió de ser una ley de violencia doméstica a una ley de violencia basada en género. ¿Qué beneficios trajo eso y por qué es importante diferenciar que es basada en género a pesar de que puede molestar quizás al género masculino? Masculino. La violencia cuando era solo doméstica era como que era una cuestión que solo sucedía en la casa. Y no es la única violencia a la que pueden estar sometidas las mujeres. En género también hay que contemplar las generaciones dentro del género. O sea, mujeres somos desde el nacimiento o quienes adoptan esa identidad a lo largo de su vida. Pero quiero decir, una cosa es ser niña, otra cosa es ser adolescente, otra es ser mujer en etapa de procreación y otra es ser mujer adulto mayor. La violencia doméstica parecía que era, bueno, la discusión de la pareja dentro de la casa. Llegábamos a escuchar en esa época
de que eran, cuando había un delito, bueno, son cuestiones, no nos metíamos, son cosas que pasan en su casa, le pasa a toda la familia, ya. La violencia basada en género lo que tiene es una perspectiva más amplia, donde esa violencia puede ser ejercida aún dentro del ámbito comercial, laboral, eh, institucional, que no es menor, violencia hasta a nivel de los partidos políticos, situaciones que nunca hubieran quedado alcanzadas con la vieja ley de violencia doméstica. Y no hubiéramos tenido otra opción, porque digo, yo ya soy muy veterana, bastante, voy a sacarle el muy, pero cuando ejercía la profesión y había una situación de violencia y uno quería obtener que la mujer se pudiera quedar en el hogar y el cónyuge o compañero se retirara, había que recurrir a las medidas cautelares, o sea, hacer una prueba y convencer al juez de que había que retirar a una persona del hogar, donde se interpusiera el derecho de propiedad, o sea, de quién es la casa, es de él o de su familia, esa mujer nunca iba a poder conservar el hogar, aunque tuviera niños chicos. Entonces, fue necesario romper muchas cáscaras del, bueno, son cosas que pasan en toda la familia, yo viví lo mismo, a mí mi padre me hizo lo mismo, y todo eso hay que romperlo porque es cultura. Pero ahora poder decir, en un trabajo puede haber violencia basada en género institucionalmente, es un avance notable, porque la mujer esté logrando, que las mujeres estemos logrando estar en lugares visibles, no quiere decir que haya cambiado la cultura que nos alimenta. Ahora tuvimos la asunción de un nuevo presidente. ¿Cuántos comentarios hubo sobre la vestimenta de Argimón y la vestimenta de Cose? Y de los varones no se habló si estaban todos aburridos de traje azul y la misma corbata, porque eso respecto del varón no tiene importancia, si le combinaban los zapatos, pero si es mujer se va a observar cómo hizo, cómo levantó la mano, si es femenina. Entonces nos queda mucho aun cuando, y lo digo para mí misma, porque a mí también me sucede, o sea, el que cree que está libre de estos estereotipos y prejuicios está perdiendo la oportunidad de ser mejor persona. Hay que estar todo el tiempo revisando eso. Entonces digo, amplió el espectro de lugares en los que la justicia puede tener actuación a solicitud de quien sufre o padece esa situación. No es sencillo tampoco, porque se ha pasado como al otro extremo donde se desconfía de la mujer y del interés que tiene o por qué lo hace, qué es lo que está buscando, que somos mentirosas. Entonces sigue habiendo un buen fundamento jurídico, está perfecto, o es mejorable, pero quiero decir, es muy bueno, pero todavía tenemos que batallar contra la cultura en la cual estamos aplicando esta norma. Acerca de lo que decías recién, de que se la cuestiona mucho a la mujer. Vos que trabajás en un juzgado, ¿qué porcentaje de esos casos suelen ser mentira las denuncias presentadas por una mujer? Yo estuve muchos años en penal en el interior y después llegué a Montevideo en el 2015 a juzgado de familia común, ahora estoy en civil. No estuve nunca en familia especializada. En penal, en 7, 8 años, no tuve ninguna denuncia falsa de abuso, de maltrato, no. Sí tuve denuncias falsas de hurtos, gente que perdía el dinero en un casino y denunciaba que lo habían robado. Y no eran mujeres. Estafas que no eran ciertas. Eran entre varones. O sea, denuncias falsas. Ser grosera tal vez en esto. Por un lado es la falta de responsabilidad también del profesional. Si sabe que no tiene prueba para eso, va a tener que, humildemente lo pienso, buscar hacia dónde encamina su pretensión y no hacer de la ley un chicle para que entre una situación que en sí no está contemplada. Pero no existe, yo no creo que se dé hoy en familia especializada denuncias falsas. Pueden haber denuncias exageradas, sí, o lo que es peor es que para la persona es grave y para el observador externo no lo es. Entonces, a mí me pasó en penal de personas que decían, no me deja ni escuchar música.
Yo entiendo que una denuncia, ir a una seccional a decir, mi esposo no me deja escuchar música, puede sonar que no tiene ni ton ni son, pero eso es parte del agobio de la víctima, que dice, ahora me doy cuenta que ni siquiera música, pero si uno sabe preguntar, si uno sabe indagar, va a dar cuenta que eso es lo último que le quedaba a la persona como un espacio propio y que lo demás lo fue perdiendo sin darse cuenta. Si uno después le pregunta, ¿no tiene una amiga? No, yo hace años, y su familia no, me separé, y no tiene trabajo, no, a él no le gustaba. Entonces, no es que no le dejó escuchar música, ese es el último evento que da. Una película cuyo nombre ahora no me acuerdo, espero acordarme en el resto, donde el hombre está mirando un libro de arte, entusiasmada con ese libro de arte, y el compañero celoso porque ella está con un trabajo nuevo y está entusiasmada con el museo y demás, le rompe todo el libro de arte. Y eso es lo que va a denunciar, además que le arranca la ropa, pero lo que primero que va a denunciar es que le rompió su libro de arte. Eso en una seccional parece menor, de que dan ganas de, por el volumen de trabajo que todos tenemos, dan ganas de decir, bueno, no es para tanto. Pero si es lo único que vos tenés que te gusta y el otro lo destruye, aunque sea simbólicamente, grave para la persona que lo está viviendo. Entonces a mí siempre me queda esa duda, si es mentira o es que no sabemos investigar eso debidamente para ver cómo fue la cadena de eventos. O puede haber, sí, otras situaciones que para mí son las menores, y no solo en violencia basada en género, donde no hay buen asesoramiento profesional. Entonces vamos a hacerlo rápido, vamos por este lado, pero puede pasar en todas las áreas. O sea, yo lo veo en civil, que hay medidas o diligencias que se piden y uno no entiende cuál es el fundamento. Pero eso es que está mintiendo la persona, no, yo no me animaría a decir. Y en esos casos que contabas en los que hay indicios de violencia, pero no llegó a suceder nada aún, ¿vos recomendás que se denuncien? Porque después también cuando pasan situaciones graves, la gente se queja de que no hubo denuncias previas. ¿Qué recomendás? Yo creo que esto es más personal que institucional. Siempre las denuncias liberan a la persona. El problema es que es muy pesado asumir una denuncia. A mí es María denunciando a Juan, pero yo no estoy dentro de esa familia que en algún momento se quiso, que estuvieron enamorados, que tuvieron proyectos, entonces no es solo una denuncia. Un consejo que me animo a dar, que es, dicen que lo único que somos generosos es dando consejos, ¿no? Pero que hay que buscar un grupo de apoyo para acompañar la denuncia. Puede ser una organización que se dedique a eso o puede ser mi mejor amiga. Puede ser la que fue mi maestra en la escuela y yo le tengo confianza, o la vecina en el pueblo o otra mujer que yo sé que pasó por lo mismo. Porque pasar por esas etapas de ser escudriñada es la única denuncia donde miramos primero a la víctima antes que al agresor. El que entra a denunciar un hurto no le preguntan, ¿y usted estuvo mostrando la billetera? ¿Usted hizo alarde de lo que tenía? ¿Y por qué fue a cobrar todo junto? ¿No? Eso no se lo preguntamos. Le roban el auto y bueno, si tenés tremendo auto, ¿qué querés? La gente le va a dar ganas de romperlo. Porque esa sería la lógica si la trasladamos. Yo creo que para soportar eso, porque vuelvo, hay un trasfondo cultural que es mucho más difícil de mejorar que la norma jurídica. Entonces, si ella no va acompañada, creo yo, y me ha parecido siempre que termina sola, porque a mí como jueza me va a importar que el proceso transcurra sin nulidades y llegar a una resolución que se cumpla, pero no la voy a acompañar a la casa. Me voy a quedar con ella de noche cuando esté triste, sola y tenga miedo. Ni voy a estar el día que no tenga para comer y no tenga a quien pedirle dinero. Entonces todo ese proceso que es largo y que tiene que ser con el objetivo de sanar, porque seríamos exitosos no si Juan y María se separan. El éxito estaría en que María salga refortalecida y pueda decidir mejor su vida y Juan pueda ser mejor persona. Porque si no, María va a estar con otro que tal vez venga a prometerle el oro y el moro
y vuelva a caer en la misma dinámica de abuso y de dependencia. Y tal vez Juan vuelva a buscar una persona que deje de dominarse. Entonces, en vez de tener personas que sanaron, vamos a tener otros dos expedientes con otras personas. No es tan sencillo de resolver y es muy difícil hacerlo solo. El Poder Judicial no lo va a hacer solo, la policía no lo va a hacer solo, la escuela no va a poder hacerlo solo. Es mucho más complejo. ¿Qué falta contemplar en la legislación para cuidar a las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia? Creo que lo más difícil es el después de la denuncia. Tal vez hemos logrado especializar a los receptores de denuncia, que no en todo, no, por ejemplo, en Montevideo la especialización está como más garantizada porque hay tendencias del Ministerio del Interior que están específicamente dedicadas a la mujer. En el interior a veces no existe personal disponible. ¿Qué creo que falta? Bueno, mejorar el acompañamiento de la persona. Y va para los niños, va para la mamá, va para el papá. Mejorar la respuesta después de la denuncia y mejorar la atención en salud mental, porque no se sale de este proceso. Esto no es algo que pasa en 2 días. Y mis padres me hicieron muy independiente, me hicieron creer en mí misma desde chiquita. Entonces, no es que no me pueda llegar a pasar que tenga un compañero violento, pero es más difícil, porque a mí me han hecho creer en mí misma. Ahora, si tú sos una mujer que no tuviste nunca el apoyo, las cosas que quisiste hacer no las lograste. Lo primero que tenés en la vida es ese bebé que vino a ti, que es a través del compañero que estás teniendo. Romper ese vínculo que tú tenés, aunque sea tóxico, es perder todo lo que tenés en el momento. Entonces, el día siguiente de la denuncia, tal vez esa mujer tiene la prohibición de acercamiento, tuvo el retiro del hogar, va a tener la pensión alimenticia provisoria, pero ¿cómo vive? ¿Cómo genera su sustento? ¿Sigue estudiando? ¿Se prepara para trabajar por su cuenta? Damos herramientas para que sea una emprendedora, porque bueno, no es cuestión de ser emprendedora, ahora no, uno ve los videos y parece que la culpa de no salir adelante es de uno mismo. Pero bueno, hay que ver cómo sostenemos a esos niños, cómo colabora la escuela con esos niños que van a estar en un clima yo siempre digo que esto es como estar en medio de una guerra. Vuelan malas palabras y platos, tal vez no balas, a veces hasta balas, pero hay que reconstruir esa familia y readecuarla o no sé, o repensar. Creo que el después de la denuncia nos hemos concentrado en hasta la denuncia. Por eso digo, hablaba de la evolución legislativa, porque llegar al hecho de que esto se pueda denunciar fue un proceso largo, pero nos queda corto el después, porque no se trata de separar a los dos que eventualmente ahora se están llevando mal, sino hacer herramientas para que tengan que recurrir a la violencia para resolver sus conflictos, tengan que tolerar violencia para poder seguir viviendo. Cambiar de domicilio no es tan sencillo, o sea, si yo hago una denuncia en un pueblo de 500 personas, ¿a dónde me voy? ¿De qué trabajo? Y él tiene más vínculos públicos y sociales y demás. ¿Quién me va a dar oportunidad a mí que la mujer de Sumale si eso pasa después de los 50? Yo creo que ahora después de los 45 ya es difícil, o después de los 40 conseguir empleo sin una capacitación. Vale, mujer mayor, no trabajó, no estudió, no se preparó, dependía es decir, el después me parece que es algo que nos cuesta todavía resolverlo. Por eso se habla de estaría mintiendo porque volvió con él. No, yo no sé si estaba. Yo creo que en un momento si uno dice no puedo pagar las cuentas, no tengo quien me cuida a los chiquilines, no puedo con ellos, viven llorando por el padre, me llaman de la escuela que tienen mala conducta. Y uno que termina y dice, bueno, vamos a volver a como estábamos antes a ver si ahora sale bien. Es muy difícil, yo escucho y escucho, aunque en las campañas políticas no estuvo este tema, porque es muy difícil encontrarle la salida. Creo que es una salida
es como la del, no le quiero faltar el respeto, pero las etapas que marcan en el alcoholismo y en la drogadicción para salir, es un camino un día a la vez y que uno puede patinar y volver para atrás y que no está mal, porque hay que volver a caminar. Y es así, lo que nosotros creo que tenemos la fantasía es, hizo la denuncia, yo le puse la medida, la policía le vigiló, ya está resuelto el problema. No es así. No es así. Ahí no se resolvió. Sí, resolvimos la urgencia, pero el nudo, que es mucho más hacia adentro, de quién yo me enamoro, que ningún juez se va a poder meter, porque si fuera tan sencillo haríamos, ¿no? Antes de que se junten, que vayan a hablar con si son compatibles y que a estos sí los dejamos porque se van a llevar bien. Pero no, no es tan sencillo y se van combinando. Sumémosles niños con problemas de salud, sumémosle el desempleo, o sea, si tu papá ya te pegó, te va a llamar la atención que te pegue tu compañero. Tal vez haga algo que me rompió el libro de arte o no me deja escuchar música y ahí recién le cae la ficha a la persona de todo lo que ha perdido, pero tal vez mi umbral de tolerancia es más bajo que tal vez de otra mujer, pero bueno, yo tuve una familia que me apoyó, pude estudiar, trabajo y tengo mis ingresos. Entonces, aún así puedo caer porque no se puede escupir para arriba, ¿no? O sea, esto no, el manipulador o los manipuladores en general son buenos en lo que hacen. ¿Y qué se necesita en Uruguay para que efectivamente se puedan ocupar del después de la denuncia? Es muy fácil decir recursos. Yo no sé si precisamos más recursos o actuar más coordinadamente. Es triste ver en algún expediente cómo a una víctima le hace preguntas la maestra por los niños, la enfermera en la atención médica, en la seccional cuando fue a hacer la denuncia, el defensor que la va a conocer en un momento, si puede, si hay defensores suficientes. Ha contado a 20 personas distintos lo que le ha pasado. Cada uno le va a resolver solo un aspecto. Entonces, bueno, tiene problemas en la escuela, vamos a apoyarlo con un maestro comunitario que vaya, por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Tiene problemas para dormir, bueno, toma esta pastilla y va a descansar mejor. Tiene problemas de ingreso, bueno, le damos una canasta, pero en realidad las soluciones son como fraccionadas. Lo que me parece que no hay es una coordinación entre todos los servicios para que esa persona evolucione o mejore su calidad de vida sin tener que estarle rindiendo cuentas a cada uno de los estamentos. Entonces, sí, vacuné a los niños, ya eso ya está resuelto. Sí, estoy tomando la pastilla, pero igual sigo sin trabajo. Eso no se va a resolver tan fácil. Y hoy una mujer, vamos a suponer, imponemos medidas en septiembre. No, yo quería estudiar de confeccionar, pero ya el año lectivo empezó, entonces no va a poder empezar ese año, va a tener que guardar ese proyecto para el año siguiente. Al que le falta para comer, el año siguiente no existe. Su problema es ese minuto y el minuto que sigue. Reitero, no es lo mismo quienes pudimos acceder a educación y aprovechar las oportunidades, que siempre son pocas, pero bueno, si uno las puede aprovechar, se puede salir adelante, no tener oportunidades. Y que en un momento alguien venga y te diga, pero ¿y cómo soportaste tanto? ¿Pero y por qué no te dedicaste a estudiar? ¿Y cómo no te conseguiste un trabajo? Es difícil. Creo que también habría que ver un poco el tema de las políticas de vivienda. A veces, por resolver la situación, los organismos públicos dan material de construcción, porque me viene a la mente un caso en concreto, y la mujer no tenía dónde construir, salvo en el terreno de sus suegros. El día que se dispuso medidas cautelares, después le pidieron el desalojo. Entonces, la vivienda es un tema importante, el trabajo es un tema importante, atención integral, comprender lo que está pasando. Poder tener grupos de mujeres como se tiene grupos de alcohólicos anónimos, bueno, pero poder tener grupos de mujeres donde hablen y solucionen. Yo sé que voy a ser asquerosamente feminista en esto. Las mujeres tenemos la capacidad de juntarnos, pensar
un rato en el bien de todas sin competir en ahí de las otras, ¿no? Pero quiero decir, el hecho de que culturalmente estamos como entrenadas o exigidas a cuidar, nos obliga a ser piadosas en general. El varón es más competitivo porque su rol que es el de ser alfa. Entonces, esa competencia fomenta el individualismo. La mujer históricamente necesita de su tribu, necesita de su aldea, que mientras tiene un hijo de 2 años tiene otro en la panza. Entonces, históricamente necesitó de su aldea. Lo que fuimos perdiendo fue la contención familiar. Ahora no viven las abuelas con nosotros. Y eso te vas dejando sola. Si no tenés herramientas propias para abastecerte, ser feliz, porque no solo es ser productivo, también, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Me acuerdo de preguntarle a una señora estos consejos absurdos que uno quiere dar, ¿no? ¿A usted qué le gusta? No, a mí me gusta leer. Entonces le digo, y bueno, dedíquese, cuando acueste a los chicos, dedíquese 10 minutos. Dice, no, lo que pasa es que él me rompió todos los libros. El consejo siguiente es vaya a la biblioteca. Pero me siento como absurda diciéndole a una persona que viene de pasar por un momento, bueno, vaya a una biblioteca ahora. No sé si he sido clara, pero creo que es como que el después hay que coordinar actuaciones, hay que buscar mejores recursos que tenemos dentro de cada localidad, incentivar a la sociedad civil a que nos tenemos que volver a ver como aldeas en el sentido comunitario de si no salimos todos juntos, perdemos todos. Que eso se necesita, no que la víctima es que denuncia es la que arma lío, la que le gusta andar en las seccionales. No, digámosla, abracémosla y veamos qué podemos hacer para que nuestra vida, la de todos, mejore. Y en materia de prevención, ¿qué acciones se podrían tomar desde un juzgado? Siempre el Poder Judicial llega tarde porque esa es su función, llega a resolver el conflicto, pero el conflicto preexiste. Creo yo que hay que dotar de mejores capacidades a los que pueden ver antes que nosotros lo que está pasando. ¿Quiénes son esas personas? El sector de la educación es fundamental. Los niños repiten en la clase lo que viven en sus hogares. Para eso hay que tener un ojo muy entrenado. Cosas como cuando los niños duermen en clase. ¿Por qué se duermen en la clase? ¿Es porque están aburridos o porque es el primer momento en el que están tranquilos y se sienten cuidados y pueden descansar? Entonces, tal vez si yo tengo un alumno en clase que se duerme, mi primera reacción va a ser de enojo, porque ¿cómo en mi clase vas a venir a dormir? Bueno, tal vez es un momento que está reflejando, es un indicio que está reflejando otra realidad. En la salud también hay un montón de patologías que en realidad encubren otras situaciones. Las historias clínicas de muchas mujeres que han padecido violencia en forma crónica están plagadas de caídas inexplicables, de dolores de cabeza, de alergias, y no hay un motivo, o sea, el analgésico soluciona, no hay nada más. Entonces me parece que lo que falta es ver, bueno, pero esta persona, ¿por qué? Porque por ahí tiene un problema de equilibrio, ¿no? Y se cae constantemente, se pega con las cosas. ¿Por qué le duele la cabeza tan frecuentemente? Falta el ahondar esos temas. Ahora, ¿tienen los maestros tiempo para eso? Yo creo que no. ¿Tienen tiempo los médicos hoy? Yo creo que no. Entonces es a lo que voy. Todos vemos a las mismas personas, pero fraccionadas. ¿Quién nos está viendo como un todo? Y es muy difícil. Por eso me parece que los grupos de pertenencia, las amigas, los amigos, los afectos, quienes fueron importantes en mi vida porque fue mi mejor maestra. Estoy refiriéndome mucho al interior donde uno por ahí sigue viendo a su maestra en un lugar. Creo que es eso, el después necesita mejores coordinaciones. Sí, también faltan recursos, sí, porque por ejemplo en el Poder Judicial estamos muy cortos de defensores y de equipos técnicos. Entonces, un informe técnico que debería estar en 72 horas es imposible porque ese equipo está atendiendo urgencia sobre la urgencia sobre la urgencia y siempre va a aparecer un caso que es más grave que el anterior y
se transforma en agobiante y genera a su vez en el receptor de las denuncias y en eso la necesidad de alejarse, porque si uno empieza a indagar hay mucha violencia en muchísimos aspectos. Yo lo estoy viendo ahora en civil con las mujeres mayores que son ladeadas de empresas familiares. O sea, era el padre el que manejaba, ella era socia, pero en realidad era socia formal. Entonces, cuando falta aquel, no van a pedirle la opinión a esta señora, sino que la van a querer sacar totalmente de la administración o del manejo de esa empresa. Entonces, no es solo en el ambiente más íntimo de bajos recursos, no, esto pasa a todo nivel. Y para finalizar, ¿qué aspectos son contemplados en la ley, pero no funcionan correctamente a la hora de llevarlos al terreno de la práctica? Es, me parece que una de las cuestiones, pero es algo en lo que he invertido mucho tiempo, que me parece que es que los niños necesitan estar fortalecidos de tener su propio defensor. Y eso requiere una inversión extraordinaria, recursos económicos y en calificación de los profesionales que se dediquen. Porque un aspecto que lleva muchos entredichos es que si se separan los padres, se separan de los niños también. Cuestión de, bueno, se suspenden las visitas. Creo que los niños ahí necesitan una voz propia de su defensor, que esté tan bien calificado como para valorar el riesgo. Porque sí hay muchos reclamos de volver a ver a los hijos y después la visita se transforma en una tortura para esos niños, que es la constante pregunta de qué está haciendo mamá, quién está viendo, a dónde está yendo, qué hacen. Por eso yo digo que hay que salvar a Juan y a María, que es a los dos a los que hay que darle nuevas herramientas. También a ese padre que ha salido del hogar hay que darle herramientas para ser papá separado y a distancia. Pero el tema de los niños para mí es en donde tenemos que tener un ojo muy atento, mucha capacitación de elegir a las mejores personas para estar en eso. No porque se sea abogado de un niño se puede tener una respuesta de expectativa, porque un abogado no le contestaría eso por un adulto. Ningún juicio entre adultos, el demandado va a decir yo voy a ver, esperar que prueba el otro. Hay que tener posición tomada por el niño también, para que su esfera de derechos se vea preservada y para que pueda entender que se puede vivir de otra manera, porque tal vez con los adultos no podamos hacer nada más y sigamos metiendo la pata una y otra vez en nuestras elecciones de vida, pero hay que fortalecer a esos niños que es la generación que viene. Entonces, creo que la apuesta a mejores profesionales más capacitados en distinguir las urgencias, calificar los riesgos, ver cómo está incidiendo eso en el desarrollo del niño. Y me refiero a pediatras, maestros, asistentes, trabajadoras o trabajadores sociales, abogados, obviamente, jueces también, porque tienen una voz propia que está acallada, se van a aliar al que les dé más estabilidad. Entonces, después se producen quiebres familiares que no se recuperan nunca. Para mí la familia es importante no como una cuestión tradicional, no, no, para mí la familia es el grupo de personas con el que tú te sientas protegido. Podrá ser mamá, papá, o podrá ser la abuela, la tía, o podrán ser mis dos madres, o podrán ser mis dos padres. O sea, no se trata de una cuestión tradicional, sino donde yo sienta que cierro la puerta y adentro está el que me protege. Hoy tenemos gente que cuando cierra la puerta empieza su tortura. Eso yo quisiera que la gente lo pensara, ¿no? 2 minutos. Porque uno anda por la calle y tiene miedo, pero tú entras a tu casa, cerrás la puerta y decís, acá estoy bien. Pero hay muchos niños que lo que le pasa es al revés. Cuando entran a su casa empieza la tortura. Entonces eso para mí es ¿cómo podemos pensar después en que quieran jugar, en que quieran, en soñar, en qué van a ser de grande? No, no hay nada, porque las mínimas que podemos darle, que no precisan championes Nike ni el último iPhone, no, lo que precisan es estar en un lugar en el que se sientan cuidados, que pueden crecer, que pueden ser ellos, y la violencia impide todo eso. Es una guerra no declarada y que afecta, siempre va a afectar a los más débiles.
y nadie quiere estar del lado del débil. Todos queremos ser ganadores. Entonces también denunciar es como ir a reconocer, yo soy débil. Es muy de ida y vuelta, hay que estar, no sé, hay que tener tiempo. A veces también es triste, pero uno tiene 20 audiencias y la persona quiere empezar a contar de que cuando eran novios y uno dice, no, yo necesito que me cuente sus últimas 48 horas. Pero ¿a quién le cuenta esa persona todo lo que trae? ¿A quién se lo dice? Muchas gracias, Virginia. La verdad, No, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. ojalá puedan escuchar esta entrevista a todos ustedes y aprender de todo lo que has dicho acá. Ojalá sea útil porque yo ya estoy grande, a mis hijos creo que están por fuera de ese problema, los veo fortalecidos, pero miro alrededor y me dan ganas de llorar muchas veces. Gracias a ustedes. Gracias por elegir Diálogo, el podcast de Fundación de Cultura Universitaria. Seguinos en redes sociales para conocer todas las novedades.